Muy queridos hermanos, soy Héctor González quien les saluda a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día lleva por título La adoración agradable a Dios, basada en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Los pasados 2 meses tuve la oportunidad de compartir con ustedes las enseñanzas que Jesús dio a través de parábolas. Y en estos próximos miércoles del mes de noviembre, si Dios lo permite, seguiré compartiendo algunas lecciones que Jesús enseñó de manera muy personal y directa. He querido titular a esta serie de meditaciones Lecciones de vida y para vida eterna. Nos es conveniente recordar que Jesús en su ministerio terrenal fue el más grande maestro que reveló los misterios del reino de Dios, y que lo hizo a pesar de la gran oposición que siempre presentó. En cierta ocasión, los fariseos se enteraron que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan el Bautista, aunque los que bautizaban eran sus discípulos. Por ese motivo, él tuvo que salir de Judea y dirigirse hacia Galilea. En su camino, tuvo que pasar por la región de Samaria, y en un pueblo llamado Sicar es donde el Señor de manera muy directa da una enseñanza de vida a una mujer que en la Biblia es llamada la mujer samaritana. Es una enseñanza que nosotros debemos recordar y tomar en cuenta de manera continua. Jesús, conversando con la mujer samaritana, le enseñó sobre la adoración a Dios, y lo hizo de manera sencilla, amplia y profunda, dándole y dejándonos una enseñanza muy valiosa para poder ofrecer a Dios una adoración la cual es de su agrado. En esa plática, Jesús se reveló de manera muy directa como el prometido de Dios y reveló a la mujer el curso de su vida azarosa. Llegado el momento, le enseñó acerca de la adoración a Dios, lo cual no está ligado a determinados lugares, sino que es algo muy personal y que debe hacerse de manera específica. Voy a dar lectura a los versículos 20 al 24 del Evangelio de Juan, que contiene la enseñanza de una adoración agradable a Dios. La mujer samaritana dijo a Jesús: «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Jesús enseñó que adorar a Dios es un asunto muy serio que no podemos tomar a la ligera. Y el pasaje que leímos nos advierte de la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios cuando en realidad lo que hacemos es algo distinto. Notemos que el Señor, en el versículo 22, descalificó la adoración de los samaritanos cuando dijo a la mujer: «Ustedes los samaritanos rinden culto a algo que no conocen». Y esto había sucedido porque la población de Samaria fue formada por 5 tribus que regresaron a esa región después de haber sido conquistados por los asirios. Y cada tribu llevó sus propios ídolos y costumbres diversas para adorarlos. Por eso no sabían ni entendían bien a quién estaban adorando. La lección dada a la samaritana y a nosotros es muy importante para que aprendamos cómo adorar verdaderamente a Dios y hacerlo como su palabra nos lo enseña. Recordemos que la adoración a Dios
es la actividad más noble e importante que el ser humano puede realizar. Para eso fuimos creados. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Dios envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que nuevamente pudiéramos ser verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando le dijo: los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre quiere. La adoración, entonces, es un tema de importancia, pues esa será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Podemos recordar lo que en Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En la Biblia no viene una definición de adoración como tal, pero nos enseña que la adoración debe ser en espíritu. Esto implica amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y que esta adoración debe ser verdadera, es decir, teniendo un conocimiento pleno de Dios, que estemos correctamente informados de sus atributos, de sus obras y promesas. Por lo tanto, nuestra adoración surgirá de un corazón arrepentido que reconoce solamente a Dios y el favor inmenso de su gracia. La adoración es un asunto muy personal e interno, no basada en acciones externas de lucimiento ni de ceremonias legalistas. La adoración siempre será dirigida a Dios y pidiendo que sea bajo el poder, asistencia y dirección de su Santo Espíritu. Adorar a Dios en espíritu y verdad nos lleva a una apreciación más amplia de Dios y deberá hacerse a la luz de las Escrituras. Mientras más conocemos sobre Dios y sabemos más de su grandeza, más sincera y profunda será nuestra adoración. Jesús termina esta parte de su conversación haciendo hincapié en que tales adoradores son los que busca el Padre. Podríamos resumir que son los que tributan homenaje a Dios de todo corazón y lo hacen en completa armonía con la verdad revelada en su palabra. Como comprenderemos, la adoración debe ser algo íntegro y que abarque todo nuestro ser. No la debemos limitar a un lugar, sino que debemos adorar a Dios en todas partes y en todos los aspectos de nuestra vida. Y aunque nuestra expresión de adoración puede variar, porque puede ser más pasiva o más expresiva, lo que importa es que estemos adorando a Dios y que lo adoremos en espíritu y verdad. Queridos hermanos, una adoración como la que Jesús describió a la samaritana requiere una sintonía y armonización de todo lo que somos y conducirnos con un solo propósito: agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Que Dios les bendiga.